Hola, hoy vamos a trabajar medidas de tendencia central para la parte de probabilidad y estadística de la prueba de transición. La primera medida es la media aritmética. La media aritmética es un valor característico de la serie de datos y que se calcula sumando todos los datos y dividiéndolos por el total. Es lo que generalmente conocemos como promedio y se representa por una X con una línea encima, ¿sí? Para calcularla depende de cómo tengamos los datos, pero la definición concreta siempre va a ser así. Sumamos todos los datos y lo dividimos por el total de datos que tenemos. Si los datos son brutos, o sea, solamente tenemos una lista de datos, la media se va a calcular sumando todos los datos y dividiendo por el total. Por ejemplo, si mi lista de datos es esta, aquí yo tengo 15 datos. Entonces tengo que sumarlos todos, los datos 0 más 0 más 0 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 3 más 4 más 4 más 4 más 4 y dividirlo entre 15, lo que nos da un valor en este caso de 1,86 aproximado, ¿sí? Ese sería el valor de la media aritmética. Si los datos están en una tabla de frecuencia, son datos no agrupados, es decir, que no están en intervalos, la fórmula cambia un poquito, pero la idea es exactamente la misma. Vamos a sumar, pero el producto de cada dato por su frecuencia absoluta, ¿sí? Y luego lo vamos a dividir por el total de datos. En este caso, por ejemplo, tendríamos que sumar primero todos los productos, 0 por 3, más 1 por 5, más 2 por 2, más 3 por 1, más 4 por 4, y luego dividirlo entre 15. Si resolvemos esto, nos va a quedar exactamente lo mismo que el anterior, porque son los mismos datos. Vamos a tener que 0 por 3 es 0, 1 por 5 es 5, 2 por 2 es 4, 3 por 1 es 3 y 4 por 4 es 16. Y si sumamos todo es 28. Y al dividirlo entre 15 sigue dándonos aproximadamente 1,86. Ahora, si los datos fueran agrupados, como en este caso, primero tengo que calcular algo que llamamos la marca de clase. Ya lo habíamos visto en el video anterior de tablas de frecuencia. Pero si no te acuerdas, lo que hay que hacer es sacar el promedio entre el límite inferior del intervalo, y el superior del intervalo. En este caso, 1 más 3, que es 4, dividido en 2, que me da exactamente 2, ¿sí? Ahí estarían las marcas de clase, ¿sí? Y esa marca de clase es la que se va a multiplicar por la frecuencia para que podamos calcular el promedio, ¿sí? En este caso sería lo mismo que hicimos anteriormente, marca de clase por su frecuencia, y todo luego lo dividimos por el total de datos, que en este caso es 38, ¿sí? Al resolverlo tendríamos que esto es 284 sobre 38 y aproximadamente la media aritmética en este caso sería 7,47. Otra medida de tendencia central es la mediana. La mediana es un dato intermedio que separa los datos en un 50 y 50% cuando están ordenados de menor a mayor y se representa por M de mediana, ¿sí? Para calcularla, en realidad lo que hacemos es calcular la posición, ¿sí? La posición de la mediana, y depende si la cantidad de datos es par o impar. Si la cantidad de datos es impar, la posición se calcula como la cantidad de datos más 1 dividido en 2. Por ejemplo, en esta lista de datos tengo 15 datos, ¿sí? Por lo tanto, la posición va a ser 15 más 1, que es 16, dividido en 2, o sea 8. Y lo que tengo que hacer es contar desde el inicio, desde el más pequeño, hacia adelante 8 posiciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahí estaría mi mediana, ¿sí? Eso significa que en este caso la mediana es 1, ¿sí? Si los datos fueran pares, si la cantidad de datos es par, entonces la mediana va a ser el promedio entre los datos que están en la posición n medios, o sea en la mitad, y el que sigue, que sería el n medio más 1, ¿sí? Por ejemplo, si estos son los datos que tengo, se parece mucho al anterior pero no son los mismos, son 16 datos en este caso, tengo que sacar dos posiciones. La primera, la cantidad de datos dividido en 2, que es 8, y la segunda, la que sigue, 8 más 1, que sería 9.
Entonces vamos a tener dos datos, que en este caso sería el 1 y el 2, ¿sí? Contando desde el principio, la posición 8 y la posición 9, ¿sí? Y para poder calcular la mediana, en este caso saco el promedio entre los dos, ¿sí? 1 más 2 dividido en 2, que me daría exactamente 1,5. Si te das cuenta, la mediana no necesariamente tiene que ser parte de la serie de datos, puede estar entre medio de los datos, ¿sí? Igual que el promedio, que no es exactamente un número de los datos específicos, ¿ok? Si los datos están en una tabla de frecuencia, como datos no agrupados, entonces la mediana se saca más o menos igual, ¿sí? Tenemos que fijarnos en la posición. Si n es impar, la posición sigue siendo n más 1 medios, pero en nuestra tabla necesitamos agregarle una columna, que es la columna de la frecuencia acumulada. Recordemos que la frecuencia acumulada es cuando vamos sumando las frecuencias absolutas, ¿sí? Primero 3, 3 más 5, 8, 8 más 2, 10, 10 más 1, 11 y 11 más 4, 15, ¿sí? Como en este caso es impar, la posición sería 15 más 1 dividido en 2, que es 16 medios, que es 8. Y busco en la frecuencia acumulada. En esta frecuencia acumulada tengo que buscar dónde está la posición 8. Cuando hablamos de que busquemos la posición aquí, tengo que ver que este 3 identifica que aquí está la posición 1, 2 y 3. Luego en esta seguiría la 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la siguiente 9 y 10. En la siguiente la 11. Luego 12, 13, 14 y 15. Esas son las posiciones. Por lo tanto, si busco la posición 8, estaría exactamente aquí. Y por lo tanto, eso me indica que la mediana en este caso es 1. ¿Ok? Si la cantidad de datos es par, entonces tenemos que sacar dos posiciones, n medios y n medios más 1, la que sigue. ¿Ok? Pero la idea es la misma. La primera sería, en este caso el total de datos es 20, sería 20 medios, que es 10. La busco en mi frecuencia acumulada y estaría aquí. Por lo tanto, mi primera posición está el 1. Y la segunda es 10 más 1, que es 11. Pero esta posición 11 ya no está en el mismo 10 que de la frecuencia acumulada, sino en el que sigue. Recordemos que ese 15 representa la frecuencia 11, 12, 13, 14 y 15. Por lo tanto, el 2 es la otra posición. Entonces, al calcular la mediana, necesitamos sacar el promedio entre estos dos datos, entre el 1 y el 2. Y 1 más 2 dividido en 2 es 3 medios, y eso es igual a 1,5. Y por último, si los datos fueran agrupados, la idea es exactamente la misma, ¿ok? Pero en este caso nos vamos a enfocar solo en una cosa, en encontrar el intervalo al que pertenece la mediana. ¿Por qué? Porque en la prueba de transición, así como en la PSU, que es la prueba de selección universitaria anterior, no nos van a pedir encontrar el valor exacto de la mediana con datos agrupados. Nos van a pedir en qué intervalo está. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos a poder encontrar ese intervalo, ¿sí? Por lo menos yo he revisado ejercicios de todas las pruebas de los modelos que hay, y no he encontrado ninguno donde me pidan exactamente calcular la mediana con datos agrupados, pero sí me indican, ¿la mediana está en este intervalo o no? ¿Sí? ¿O en qué intervalo está la mediana? Por lo tanto, hay que encontrar ese intervalo, ¿sí? Así que en eso nos vamos a enfocar. Por lo tanto, vamos a seguir la misma idea. Si la cantidad de datos es impar, entonces la posición es n más 1 medios, y si la cantidad de datos es par, entonces vamos a usar n medios. ¿Ok? En este caso, en la tabla que tenemos, el total de datos es 38, por lo tanto es par. Así que la posición sería 38 dividido en 2, que es 19. Y busco en mi tabla, en la parte de la frecuencia absoluta acumulada, dónde está la posición 19. ¿Sí? Y estaría en donde está el 25, porque esta contiene las posiciones 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Son 11 datos, ¿sí? Así que aquí está la posición 19, por lo tanto la mediana se encuentra en el intervalo 7,9. ¿Ok? Si la cantidad de datos impar, como en esta otra tabla, entonces ocupo la posición de n más 1 medio. Entonces
21 más 1 es 22, dividido en 2 me daría 11. Y busco la posición 11. En este caso estaría aquí. Recuerden buscar en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Y este 15 implicaría que la mediana está en el intervalo 5,7. ¿Ok? Ahora vamos con la última medida de tendencia central, que es la moda. Y es la más simple además porque todos conocemos lo que es la moda. Es el dato que más se repite. Por eso también usamos el término en cosas generales. Cuando algo está de moda es porque la gran mayoría de las personas lo prefieren, ¿sí? Se representa como MO o M sub 0, ¿sí? Y no tenemos que calcularla, solamente tenemos que observar los datos, ¿sí? Porque si tenemos una lista de datos brutos, en este caso solo tenemos que contar cuántos de cada uno de los datos tenemos y del que haya más, esa es la moda, ¿sí? En este caso tenemos 3 ceros, 5 unos, 2 2, 2 3 y 4 4, por lo tanto el que más se repite es el 1, por lo tanto la moda es 1, ¿sí? Si hubiese más datos, o sea, más que se repitieran, por ejemplo en este caso tenemos 3 ceros, 4 1, 2 2, 3 3 y 4 1, por lo tanto tenemos dos modas, ¿sí? El 1 y el 4. Algunos también establecen que no hay moda, pero podemos establecer que es multimodal, que tiene más de una moda, ¿sí? Si los datos están en una tabla de frecuencias, como en este caso, solo tenemos que fijarnos en la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta, el que tenga mayor frecuencia absoluta, ese va a ser el dato que nos va a indicar la moda. En este caso, 5 es la mayor frecuencia, por lo tanto el 1 es la moda. En esta tabla, por ejemplo, tenemos dos modas, ¿sí? Hay dos que se repiten más, el 2 y el 4, por lo tanto la moda son los dos, el 2 y el 4. ¿Se entiende? Y por último, en datos agrupados, al igual que la mediana, no es necesario que te aprendas de memoria la fórmula para encontrar la moda con datos agrupados, porque lo que nos van a pedir en la prueba es encontrar el intervalo donde se encuentra la moda, ¿sí? Entonces solamente tenemos que identificar dónde está, en qué lugar está, y para eso nos enfocamos en la frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia absoluta. Y tenemos que ver cuál es el que tiene mayor frecuencia absoluta, que en este caso sería 13, no se vayan a confundir con la frecuencia acumulada, solo frecuencia absoluta, y por lo tanto la moda en este caso está en el intervalo 9,11, ¿sí? O también se le llama intervalo modal, ¿ok? En este caso tenemos dos intervalos modales, que serían el 3,5 y el 7,9. Lo que importa es encontrar el intervalo al que pertenece la moda, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es ver dos ejemplos donde vamos a calcular y encontrar las posiciones de todas las medidas de tendencia central para que revisemos si entendimos bien los ejercicios, bueno, los conceptos en general. Veamos este ejemplo. En este ejemplo tenemos una tabla de datos no agrupados y por lo tanto para calcular el promedio vamos a utilizar la fórmula de que el promedio o la media es igual a la sumatoria de cada dato por su frecuencia absoluta dividido en la cantidad de datos totales, ¿sí? La cantidad de datos totales es 24, así que este es n, y aquí tenemos cada dato con su frecuencia, por lo tanto en este caso el promedio sería 2 por 3 más 4 por 5 más 6 por 7 más 8 por 2 más 10 por 4 más 12 por 3 dividido en el total de datos, que es 24. Por lo tanto el promedio sería 2 por 3 es 6, 4 por 5 es 20, 6 por 7 42, 2 por 8 es 16, 10 por 4 40 y 12 por 3 36. Dividido en 24. Disculpen, mis líneas todas chocas. Sumamos 26, 28, 68, 74, 84, 124, 130, 160.
serían 160 sobre 24. ¿Sí? Y en la prueba no vamos a poder utilizar calculadora ni nada, así que tenemos que hacer la división sí o sí. Así que 160 lo vamos a dividir entre 24. ¿Sí? No puedo separar las cifras porque el 24 no cabe en 16, así que vamos a buscar. Lo pueden acercar con el 25. 25 en 100 cabe 4 veces y en 60 cabría 2 veces más, así que probablemente es 6. ¿Sí? 6, voy a multiplicar aquí arribita 24 por 6. 6 por 4 es 24, 2, 6 por 2, 12, 13, 14. Sería 144. Para llegar a 160 faltan 16. Como 24 no cabe en 16, agrego una coma y agrego un 0 y nos quedaría otra vez 6, 144 y quedarían 16 otra vez, y esto se va a volver a repetir, por lo tanto es 6,6 periódico. Por lo tanto podemos decir que nuestro promedio o media aritmética es 6,6 periódico, o también podríamos decir que aproximadamente es 6,7 o 6,67. Eso depende de las respuestas que tengamos en la prueba. ¿Sí? Si nuestras alternativas nos indican que está aproximado, aproximamos. Si no, no lo aproximamos. ¿Sí? Siempre fíjense en los datos que tengan en el ejercicio, pero eso en un siguiente video vamos a ver cómo son los ejercicios donde hay que calcular media, mediana y moda. ¿Okay? Veamos entonces, ahí ya tendríamos el promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. ¿Sí? Recordemos que en la mediana lo primero que hay que hacer es calcular la posición. En este caso la cantidad de datos es par, por lo tanto la posición es n dividido en 2, es decir 24 medios, ¿sí? Que sería 12, pero como es par vamos a tener que sacar dos posiciones, la mitad y el que sigue. La segunda posición sería 12 más 1, que es 13, ¿sí? 12 y 13. Entonces voy a buscar en mi frecuencia acumulada dónde está la posición 12. Recordemos que en este 3 está la posición 1, 2 y 3. En el 8 está la 4, 5, 6, 7 y 8. Y en la 15 está la posición 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Si se fijan aquí en este intervalo estaría la posición 12 y la posición 13. Ambas son 6. ¿Sí? Coinciden en el intervalo, por lo tanto la mediana va a ser el promedio entre estas dos, o sea 6 más 6 dividido en 2, aunque no es necesario calcularlo porque si es el mismo número, el promedio va a ser ese número. Sería 12 dividido en 2 y es 6. Por lo tanto la mediana es 6. ¿Ok? Si les queda en el mismo dato, entonces esa es la mediana. No se pongan a calcular el promedio como lo acabo de hacer. Es más que nada para que recordemos que si es par tenemos que sacar un promedio. Y por último saquemos la moda. La moda es el dato que más se repite y eso lo buscamos en la frecuencia absoluta. ¿Sí? Aquí tenemos 3, 5, 7, 2, 4, 3. El que más se repite es el 7. Y por lo tanto el dato que corresponde es el 6, por lo tanto la moda también es 6. Espero que se haya entendido bien el ejercicio, pero aquí calculamos la media, la mediana y la moda. En este segundo ejemplo vemos que la tabla que tenemos es una tabla de datos agrupados. ¿Sí? En este es necesario tener lo que llamamos marca de clase. Si no recuerdas cómo se calcula la marca de clase, es el promedio entre el límite inferior y el límite superior del intervalo. En este caso 0 más 4, que es 4, dividido en 2, nos quedaría 2. 4 más 8 es 12, dividido en 2, 6. Y así sucesivamente. ¿Ok? Teniendo la marca de clase ya puedo calcular la media aritmética, que sería en este caso la marca de clase por su frecuencia absoluta. Vamos a sumar todas las marcas de clase por su frecuencia absoluta. 6 por 5, más 10 por 8, más 14 por 11. Y lo vamos a dividir en el total de datos que nos lo da la frecuencia acumulada al final, que es 25. ¿Sí? Entonces el promedio
tenemos que primero multiplicar. 2 por 1 es 2, 6 por 5 30, 10 por 8 es 80, 14 por 11 154, dividido en 25. Sumamos ahora, sería 32, 112 más 154, 266, dividido en 25. Y como no vamos a poder usar calculadora, tenemos que dividir 266, perdón, escribí mal, 266 dividido en 25 sería igual a, en 26 cabe una vez, sobra 1, que es 6. En 16 no cabe, así que 0 al cociente, agrego una coma y un 0 acá. 25 en 160 cabe 6 veces, 6 por 25 es 150, sobra 10, agrego un 0, y en 100 cabe 4 veces exactamente. Así que se acaba nuestra división. Así que el promedio en este caso es exacto, 10,64. ¿Sí? Voy a borrar esta división porque no es necesario que se quede ahí. Eso es parte de lo que hacemos en la orilla de la prueba. Ahí tenemos entonces nuestro promedio. ¿Ok? Vamos ahora a calcular la mediana. Bueno, no vamos a calcular la mediana, vamos a encontrar el intervalo en el cual está la mediana. La cantidad de datos es impar, por lo tanto la posición de la mediana va a ser n más 1 dividido en 2, es decir, 25 más 1 dividido en 2, que sería 26 medios, y eso es 13. ¿Dónde está la posición 13? La busco en mi frecuencia acumulada. Recordemos que las posiciones irían aquí, este sería el 1, en el 6 estaría la posición 2, 3, 4, 5 y 6, y aquí estaría la posición 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí está la posición 13. Por lo tanto, el intervalo donde se encuentra la mediana es 8,12. Entonces, la mediana se encuentra en este caso en el intervalo 8,12. ¿Sí? Y la moda vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a encontrar dónde está. Y para eso me fijo en la frecuencia absoluta. ¿Sí? En este caso, el que tiene mayor frecuencia absoluta es la frecuencia es 11, pero el dato que tiene mayor frecuencia en este caso es el intervalo 12,16. Por lo tanto, lo que llamamos el intervalo modal es 12,16. ¿Sí? Y ahí tendríamos las tres medidas de tendencia central. Espero realmente que esto les haya servido y que hayan entendido bien de qué se tratan las medidas de tendencia central y cómo se calculan para el caso específico de la prueba de transición. Nos vemos en un próximo video, espero que estén muy bien, cuídense, que tengan buena tarde. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios.